1 al 10. Quiero que entendamos lo siguiente, que lo de hoy día es la continuación del sermón pasado. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué le va a suceder a nuestra alma después que salga de este cuerpo? Habíamos visto por lo que nos contaba el apóstol Pablo, que nuestra alma, mientras está en este cuerpo, lo utiliza como un cobertor, como una envoltura, como una vestimenta. Lo llamaba tabernáculo, morada terrestre, y que un día íbamos a abandonarlo y Dios nos estaba preparando otro tabernáculo, otro edificio, decía él, pero eterno, en el reino de los cielos, que no se va a deshacer. Este cuerpo carnal va a terminar en la tumba. Ahí usted lo puede ver en 2 Corintios 5, 2, 3, 4 hasta el 10. Pablo decía que mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y que mientras estamos en este cuerpo, no vamos a poder ver a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que quiero que entiendan. Usted no lo va a ver. Él dice, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5, 7. Necesitamos fe para creer en todo lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es fe? Certeza, confianza plena que existe, que es verdad, aquello que aún todavía no lo vemos, pero un día lo vamos a ver. Y Pablo decía, y justamente cuando abandones este cuerpo, él decía, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. No hay un lugar intermedio. Aunque aún no recibas ese nuevo cuerpo, pero mientras estás en alma, estás presente con el Señor. Y Pablo decía en el versículo 10 del 5, que todos un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para dar cuentas de todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Y de acuerdo a eso, ¿qué? Recibir nuestra retribución, nuestro galardón, nuestra recompensa. Ya sea en el reino de los cielos o en el otro extremo. La continuación del tema pasado viene ahora. Y eso lo encontramos en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 35 para adelante, hasta el 58. Lo voy a dar lectura y ustedes meditan allí en la palabra. Dice así, el 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino lo que muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla como quiso, con su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es de la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del Señor del cielo. ¿Cuál es el eternal? También son los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído a imagen terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Muy bien, hasta ahí vamos a una primera parte.
Vamos renglón por renglón, versículo por versículo, para poder entender. La idea no es avanzar, la idea es entenderla. Porque estos temas son secuenciales al menos 2 o 3 meses. Queremos saber qué cuerpos, qué destino, qué considerandos tiene la palabra de Dios después de esta vida. ¿Qué va a pasar con los hijos de Dios? De ellos estamos ocupándonos. Dice así el 35. Pero dirá alguno, ¿quién es ese alguno? Cualquiera de nosotros. Violeta puede hacerse esa pregunta y decir, ¿cómo resucitarán los muertos? A mí me gustaría saber cómo será ese cuerpo. ¿Tendrá pelos? ¿Tendrá carne? ¿Tendrá huesos? ¿Podrá hablar? Cualquiera. Si le doy un machetazo, ¿se cortará? ¿Saldrá sangre? Esas son las preguntas comunes que cualquier ser humano cree si se agarra a pensar de que algún día va a resucitar. ¿Cómo irá a ser? Desde ya les digo, nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de resurrección. Y vamos a ver el siguiente tema, con qué cuerpo y qué características tenía el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo dejamos para el siguiente, pero hoy nos vamos a centrar en esto. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Esa es una pregunta. Y Pablo se va a encargar de darnos la respuesta. Nosotros vamos a explicarle nomás esa respuesta. ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Quién de ustedes se ha preguntado eso? Quizás todos. ¿Qué dice? Pablo dice, necio. Es como dijera así, tonto. O términos chotanos, gafo. ¿No? El que habla la lela, gafo. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Ahí comienza el desarrollo de las respuestas hacia las preguntas hechas. Es así, cuando usted comience a leer la palabra de Dios, vea que ahí están las respuestas a las preguntas hechas. Pablo es bien metódico, primero hace las preguntas y después se agarra a resolverlas. Así que no está difícil, no me diga la palabra de Dios difícil. Otra cosa es la pereza. Ahí simplemente hay que concentrarse. Las preguntas son, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahí va la respuesta. Necio. Pablo es un poquito creo que medio altanero ahí. Pero cualquiera puede hacer esa pregunta. Nosotros también lo hacemos. Pero no importa. No nos enojemos con lo de necio. Vamos a ver. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Pablo es tan didáctico que comienza a hacer la comparación con las semillas que se siembran en la chacra o en el campo. Entonces dice, mira, cuando tú ves crecer una planta, no pienses que la planta lo ha sembrado, sino la semilla que tenía una forma, tenía un cascarón, fue puesto a la tierra y de ahí ese cascarón se desapareció, esa forma se desapareció y de ahí sale esta otra forma. Para que salga esta otra forma, tiene que haber muerto la forma anterior. ¿No? Eso es lo que está explicando aquí. 37. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Claro, el pueblo de Israel es un pueblo como que agricultor. Ellos saben muy bien esa comparación y nosotros también somos agricultores. Conocemos qué lo pasa al trigo. Usted agarra al trigo, le bota al campo. Poco tiempo después vas a verlo, que sale un pijuelito, pero el grano que cayó como que se ha podrido. Pero ha dado origen a esa nueva forma de vida. Semejante es con los seres humanos, dice. Que lo que pones a la tumba no es lo que ha de salir, sino algo diferente. Comencemos a entrar en esa dimensión de entendimiento. Comencemos a imaginarlo. Entonces Violeta dirá, bueno, mi cuerpo va a la tumba. No es mi cuerpo el que va a resucitar. Es otra presentación de cuerpo. ¿Ah? Vamos a ir dando datos más adelante. 38. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo.
Escuchen, hermanos, les adelanto un poquito. Si Lili muere a esta edad, el cuerpo de ella va a la tumba. Y cuando ella resucite, la Lela lo va a poder exactamente reconocer a esta Lili. Porque exactamente tu cuerpo tendrá la misma forma. Te cuento que allá nos vamos a reconocer. ¿Sabían eso? Toda nuestra naturaleza será como de jovencitos, pero con nuestra misma forma. Con esa forma de cuerpo. Y uno lo podrá ver y decir, ah, este es Lili. No lo van a dar a Lili un cuerpo así, gordo, grueso, con rollos. Esa misma forma de cuerpo que muere, esa misma forma, no estoy diciendo el mismo cuerpo, sino la misma forma de cuerpo, porque nos vamos a reconocer. El que murió medio pelado como yo, también su cuerpito que le van a dar va a tener esa forma. Y Violeta va a decir, ah, este es mi primo David. Por lo pelado que es, porque si viene el crespo de otra forma, como el pelo de chino, entonces no me van a reconocer. La misma forma, quiero que vayan imaginando, porque miren, a Jesús lo reconocieron, ¿sí o no? Después de muerto, sí, aunque algunos no, porque estaban más pensando en lo que había sucedido. En Lucas 24 nos cuenta eso. Los dos discípulos iban camino a Emaús, hablando de todo lo que había pasado en Jerusalén. ¡Ay, lo mataron! Y tantas cosas. Y Jesús te iba ahí tras de ellos. Y se acerca al grupo de la conversación y le dice, ¿qué ha pasado? Oye, ¿de dónde vienes tú? De Jerusalén, dice Jesús. Pero dice que estaban vendados sus ojos de los discípulos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? ¿Tú eres el único extranjero que no sabe qué ha pasado? Tremenda noticiaza. A nivel mundial se escucha y tú no sabes qué ha pasado. A Jesús, varón justo, recto, lo mataron. Así les dice Jesús. Ahí en Mateo 24 ustedes lo van a leer. Entonces se va más adelante, ya daba la noche, y Jesús hace como que quien quería irse más allá, y le dice, quédate con nosotros. Y se quedan, sacan su friambrito, se agarran a comer, y Jesús se agarra a orar. Y ahí se dan cuenta, hoy la oración la misma de Jesús. ¿No es este Jesús? Y se desapareció. ¿Ah? Esos cuerpos glorificados, transformados, también caminan, también hablan. Vamos a ver en la próxima que tienen carne, huesos, que tienen heridas también. Y, sobre todo, que nunca más van a haber muerte. Nunca van a tener enfermedades. Es perenne, para siempre, eterno. Por eso es que te estoy diciendo, Lili, que la misma forma de cuerpo que tienes ahora vas a recibir, solo que eterno. Ya les voy adelantando un poquito. El 39 dice, no toda carne es la misma. Quiero que entiendan eso. Allá, hablando de diferentes semillas, ¿no? Entonces, este es como si fuera una semilla. Esa forma de cuerpo va a salir. Tú eres otra semilla. Esa forma va a salir. Cuando vamos a suponer que alguien muere a los 90 años y cojo y ciego, y usted va a decir, hermanito, entonces mi cuerpo glorificado también va a ser cojo y ciego. No, esas deformaciones solo moran en el cuerpo carnal. En el glorificado vas a ser completo, todo completo, ¿ya? Pero si tus pelitos cuando tenías 90 años fueron blanquitos, blanquitos, esa forma de pelos va a tener tu cuerpo glorificado, para que te puedas reconocer. Pero tu cara, tu forma es como de alguien de 18 o 20 años, en la flor de su juventud. Les digo porque yo lo he visto. Pero su fisonomía en general se aparece mucho a como la edad que han muerto. ¿Ya? Yo lo vi. Soy testigo presencial de ello, no estoy imaginando. No toda carne es la misma carne, sino que una carne la de los hombres, otra de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Pablo está haciendo diferenciación incluso de carnes. Parece que al ser humano le dieron la mejor de las carnes posible, como para las funciones que va a ejercer también. Pablo nos está tratando de dilucidar, relatar, poner en claro más o menos cómo van a ser estas cosas. El 40.
Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Dice Pablo, hijos, quiero que entiendan lo siguiente, que una forma de vida de presentación es cuando estás en esta tierra con este cuerpo. Y otra forma es la del celestial. Tú tienes, Lili, tus limitaciones aquí. Te duele la cabeza, ves a cierta distancia. ¿Qué más? No puedes atravesar por esta pared. ¿Qué más? ¿Qué otras limitaciones tienes? Necesariamente te tienes que transportar en un vehículo si quieres irte en distancias lejanas. ¿Qué otras limitaciones tienes? El pensar es cortito. El ver, el oír, el probar, el todo, los 5 sentidos es corto mientras estás en este cuerpo. Tienes una pequeña gloria, pequeñita, mientras estás en este cuerpo carnal. Y Pablo dice, cuando estés en la otra, con el otro cuerpo, con el cuerpo glorificado, no vas a tener las limitaciones que ahora tienes. Es decir, Olga, cuando estás con tu cuerpo carnal, quieres pasar esto y no vas a poder, porque tienes tus limitaciones. Pero cuando estés con el cuerpo espiritual, el que te van a dar, Violeta, tú pasas y no te estorba nada. A 1 kilómetro tú no lo ves a una persona. Con el cuerpo carnal, con el cuerpo espiritual no hay límite. Con el cuerpo carnal todos te pueden ver cuando estás acá. No hay forma que te escondas. Con el cuerpo espiritual, tú decides de quién dejarte ver y de quién no. ¿Ves que el cuerpo espiritual tiene una gloria muy diferente? Tú puedes venir con el cuerpo espiritual y comer, si quieres, y si no, no. Jesús cuando resucitó comió pan y miel de abeja. Con el cuerpo carnal, si no comes te mueres. Con el cuerpo espiritual, comas o no comas, eres eterno. Quiero que entiendan las glorias. Una es la gloria del carnal y otra es la gloria del espiritual. El cuerpo espiritual no tiene límites. Quiero que me entiendan esto. Cuando Jesús se presenta en el lugar donde estaban encerrados los discípulos, de miedo incluso, ¿qué pasó? Dice, y entró cerradas las puertas. A eso me refería, que el cuerpo espiritual ya no tiene límites. No hay cosa física que lo sirva de estorbo. Uno puede atravesar esa pared normal, a pesar que tienes carne y huesos. Por eso es que a nosotros solo nos toca imaginarlo. Eso dice la palabra de Dios, no lo estoy imaginando yo. Jesús entró con la puerta cerrada, pero tenía carne y tenía huesos. Y además le dice a Tomás, pon aquí tu mano o en mi costado y verás que la huella de los clavos. Cuando Tomás dice, salvo que ponga mi dedo ahí en la herida, he de creer que es él. Y él estaba escuchando. Cuando tú tienes el cuerpo carnal, a la Violeta ya no escuchas que está hablando. Cuando tienes el cuerpo espiritual, no hay distancia que no puedas escuchar. Con el cuerpo carnal, si yo te digo, topa la punta del cerro que está allá en el frente, tú tienes que ir 4 o 5 horas para toparlo. Con el cuerpo espiritual, desde donde estás, lo tocas. Por eso es que la ciencia no puede explicar esta dimensión. No puede entender porque la razón no capta. Y por eso es que hay que utilizar la fe para que creer en eso. Pablo nos dice, una es la gloria del carnal y otra es la gloria del cuerpo espiritual. Para el cuerpo espiritual ya no necesitas ir a Pedro Ruiz en auto o en moto. Te vas a velocidad de la luz, a pesar de tener carne y huesos. El cuerpo es carnal, se mete al agua 2, 3, 4, 5 minutos y tiene que salir a respirar. El cuerpo espiritual no necesita respirar. El cuerpo carnal se mete al núcleo de la candela y ¿qué? Y se quema. El espiritual ya no se quema.
Con el espiritual puedes viajar por todas las galaxias posibles. Con el carnal tienes que ir máximo a la luna y encerrado en un cohete. ¿Quién no quiere con estas aclaraciones tener esa gloria espiritual, ese cuerpo espiritual? ¿Vamos? ¿Vale o no la pena ser fieles a Dios? ¿Vale o no la pena alabarle y glorificarle? ¿Quién quisiera este cuerpo? Es una pérdida de tiempo no alabarle y glorificarle, sabiendo que eternamente vamos a tener un cuerpo sin limitaciones, sin enfermedades, sin males que lo agobie, sin pena, sin melancolía, sin nada. Es verdad, nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo. Eso quiero que se entienda esta noche, para que tengan una idea, pero cuando sigamos en los estudios vamos a hablar cada uno de los detalles que yo les he explicado, de las limitaciones y las no limitaciones. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. ¿Ah? Jesús está diciendo, miren, el sol alumbra con luz propia, por lo tanto tiene su propia gloria, su propio poder, su propia autoridad. Pero la luna no alumbra con luz propia, tiene que reflejar el sol para que recién pueda tener luz. Entonces, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna. ¿Qué te está diciendo? Mira, cuando estás en el cuerpo carnal, la única gloria que tú tengas es que el espíritu mora en ti. Pero cuando tengas el cuerpo espiritual, vas a tener tu propia gloria. Te vas a parecer al Creador de todo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora eres un reflejo, ahora eres una luna. Él es tu sol. Para que tú alumbres, tiene que Él reflejar en ti. Eso es lo que está hablando. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas. Algunas dependen del otro que les alumbre. Pero ese es mientras estás en este cuerpo carnal. Cuando salgas, Él te va a dar tu propia luz, tu propia gloria. Ya no vas a ser reflejo. ¿Vamos captando el mensaje? Pablo está como que enseñándonos a pasitos cómo más o menos va a ser esa dimensión. 42. Así que también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Este cuerpo es corrupto, tiende a envejecerse, tiende a enfermarse, tiende a deshacerse. Se siembra en incorrupción, o sea, se va a esta tumba, a la tumba este cuerpo, y resucitará en incorrupción. Ya no se envejece, ya no se enferma, ya no tiene límites. ¿Qué más? Nunca más va a terminar, es eterno. A eso se está refiriendo. 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Tu cuerpo carnal de los hijos de Dios se va a la tumba en deshonra y en debilidad. Pero cuando resucite, ya no va a tener eso. Vas a tener honra y vas a ser fuerte, invencible. Nadie más te destruirá. Nunca más nadie tendrá poder sobre ti. Habrás vencido a todas las huestes del mal, incluido el peor de los males, la muerte. Nunca más morirás. ¿Todavía quieren más que eso? Sigamos entonces. Se siembra cuerpo animal. Esta carne es semejante a la carne de los animales. Esta carne es animal. Se alimenta de cosas de la tierra, como la vaca o los caballos. ¿O no? Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Queremos entender. Hermano, puede decir uno, Juanito puede decir, hermano, y el polvo de mi cuerpo que mora en el nicho hasta que resucite, ¿ese polvo va a formarse nuevamente en mi cuerpo? No, Juanito, ese polvo fue tierra. Va a ser formado de algo que ya no es polvo y ya no es tierra y es infinito. Pero
con la misma forma. Corrupto, pecador, enfermo, tendencia a deshacerse o envejecer, es este cuerpo. El que te den después será eterno. El 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Lo que Pablo está diciendo, miren, quiero que entiendan, que el primer Adán tuvo un cuerpo carnal, se fue a la tumba, su alma era viviente. Pero el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, Él es espíritu vivificante. Él es el ejemplo de vida. Él es el ejemplo que usted puede entender cómo más o menos va a ser su resurrección. El cuerpo que Él adquirió, ese también vas a tener tú. Nosotros hasta ahora somos ¿qué? Almas vivientes, como Adán, que mientras está en este cuerpo, el cuerpo se mueve, tiene todos sus 5 sentidos en función para relacionarse con el mundo material, pero cuando sale se quedó desnudo, según 2 Corintios 5 del 1 al 10, pero nuevamente recibirá otro cuerpo. Claro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que es espíritu vivificante. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. No, quiero que se entienda bien esto, por favor. No piensen que la materia dio lugar al espíritu. No, de eso no está hablando. El espíritu, que es Dios, dio lugar a la materia. Pero en este caso está diciendo Pablo está diciendo, miren, lo espiritual no es primero, sino lo material. ¿Qué quiere decir? Que Lili primero tiene que adquirir el cuerpo material. Después que hayas adquirido el cuerpo material y este cuerpo haya ido a la tumba, luego recibirás el cuerpo espiritual. A eso se refiere cuando dice, pero lo espiritual no es primero, sino lo material, y después lo espiritual. Ese es el orden, decía en el pasaje anterior leído, ese es el orden que lo estableció Dios. Así que hasta aquí que hemos aprendido que nosotros, después de esta morada terrestre, de este tabernáculo de carne, vamos a heredar un cuerpo espiritual. El primer hombre de la tierra, terrenal; el segundo hombre del cielo, celestial. Pablo sigue dándonos explicación cómo va a ser. El primer hombre se alimentó de esta tierra, vivió de tierra y se hizo polvo como esta tierra, el cuerpo. Pero el alma, luego de que se deshace este cuerpo, sale de este cuerpo, recibe lo espiritual. Creo que está quedando bien claro eso. 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre del cielo es el Señor, es del cielo. 48. Cual el terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. ¿Qué dice Pablo? Este cuerpo se aparece mucho a lo que sucede en esta tierra. Se aparece mucho a la tierra. Y en eso se va a convertir. Pero el otro cuerpo ya no se aparece a esta tierra, no se alimenta de esta tierra, no se hará tierra, sino es celestial. Ese otro cuerpo es hecho allá, no acá. Por eso es que decía allí, ¿no? ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, este cuerpo carnal, traeremos también la imagen del celestial. Luego de este cuerpo carnal, adquiriremos ese cuerpo espiritual, celestial. El 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Está bien que tu siguiente cuerpo sea de carne y sangre, pero no de la misma de ahora. A lo mejor otra composición. Pero al menos esta carne y esta sangre no va a heredar el reino de los cielos. Nadie
se va a ir de esta tierra con este cuerpo que ahora tiene. Pablo decía más adelante, vamos a verlo. ¿Qué dice? A ver. 51. He aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Es un secreto. Es algo que no ha sido revelado antes. Es algo que no lo saben los demás. Eso es un misterio. A ver, ¿cuál es el misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo vamos a recibir ese cuerpo espiritual? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Mientras Él no venga, vamos a estar en la presencia de Dios, como decía el pasaje anterior. ¿Sale? Pero sin cuerpo todavía. Pero ¿qué pasa a los que todavía están vivos? Todavía no han muerto. Pablo dice, les quiero contar qué va a pasar. No todos dormiremos, pero todos, los vivos y los muertos, seremos ¿qué? Transformados. A ese proceso de cambio de este cuerpo carnal a ese cuerpo espiritual lo llama Pablo ¿qué? Transformación. Todos vamos a pasar por eso de ser transformados. El pase de recibir este cuerpo carnal a recibir el cuerpo espiritual, estemos vivos o no, todos seremos transformados. Está hablando de los hijos de Dios. ¿En qué? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? ¿Será en 1 hora? ¿En 5 horas? ¿En 24 horas? ¿En qué tiempo será que nos revisten de ese nuevo cuerpo? ¿En qué? En un momento. ¿Qué? ¿Cuánto va a ser ese momento? En un abrir y cerrar de ojos. En un guiño. El más veloz que usted pueda dar. Esa es la velocidad. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué? ¿A qué hora? A la final trompeta. Toda cosa de celebración en el pueblo de Israel era a través de una trompeta. Había varias trompetas y la última significaba algo muy importante. Igual manera, relacionándolo con eso, la palabra dice que a la final trompeta. ¿Qué va a pasar a la final trompeta? Los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Pablito pensaba que la segunda venida de Cristo a lo mejor iba a ser cuando él todavía esté vivo. Y él se juntaba entre los vivos. Y nosotros los que hayamos quedado, decía en otra parte, seremos transformados. Pero ya murió, pues. A lo mejor nos toca a nosotros vivir esa etapa. No nos vamos a morir y seremos transformados. Pablo lo que está queriendo decirnos lo siguiente. Lili, si tienes familiares que lo quieres bastante y ya murieron, no te preocupes, hija. Tú y ellos, si es que murieron arrepentidos, van a recibir un cuerpo glorificado, transformado, ya no semejante al que tienes ahora, que se alimente de agua y de cosas de este mundo, sino de cosas espirituales, hechos allá en la eternidad. Cosas hechas en la eternidad para alguien que va a vivir en la eternidad. Así. ¿Está claro eso? Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ya les dije, ¿de quién habla de nosotros? De que si estuviésemos vivos. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Es necesario. No es que, no, a lo mejor me voy con todo cuerpo. ¿Quién sabe? 2 personas se fueron con todo cuerpo. ¿Cuáles son? Moisés no se fue con todo cuerpo. Enoc es uno que vivió antes de Noé. Creo que era el abuelo de Noé por ahí. ¿Quién más? Elías. De ellos no se encontraron sus cuerpos. Su manto se lo encontró de Elías, pero no su cuerpo. Y fue llevado con todo. ¿Cómo estarán allá? No sabemos. A lo mejor en un rincón donde puede resistir sus cuerpecitos. Pero los demás, incluido Hermógenes, va a ser transformado. No hay otro en la faz de la tierra que haya sido llevado con todo y cuerpo.
Dice así: porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Nos decía en el anterior: porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Sí o sí hay que pasar por ese trance de abandonar este cuerpo carnal y entonces recibir el cuerpo espiritual. De abandonar este cuerpo de gloria terrestre para adquirir el cuerpo de gloria celestial. ¿Ya? Ahora alumbramos como una luna que el sol refleja. Ahora alumbramos porque Dios, Jesús, nos refleja. Mas en ese instante tendremos nuestro propio reflejo. Diferentes glorias habrá. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué les parece? Nunca más va a haber muerte. El poder de la muerte se habrá extinguido en ese tipo de cuerpos, cuando nosotros adquiramos ese tipo de cuerpos. Así que no lo tengamos miedo a la muerte, porque es solamente un trance a recibir el otro cuerpo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Le preguntarás en ese instante: a ver, muerte, tú que me quitaste ese cuerpo carnal, tú que me quitaste esa morada terrestre, tú que me quitaste ese tabernáculo que vivía en esa tierra. Ya les dije que ustedes no son este cuerpo, ustedes viven en este cuerpo. Y como hijos de Dios, ¿qué tienen? Ustedes son un espíritu, que tienen un alma y viven en un cuerpo. Esta es su casa, esta es su vivienda. Por lo tanto, en cualquier momento lo vamos a abandonar. No te agarres completamente. Muchas veces se le da mucho tributo al cuerpo carnal. Modas, gimnasio, punches, pinturas y todas esas cosas. Mucha gloria a este cuerpo carnal. Y cuando Pablo dice: no vistan con vestidos ostentosos, no hagan peinados ostentosos. ¿Qué pasaba en ese tipo de sociedad? ¿Para quién le dice? Es que se iban y trataban de dar el mejor lujo posible a su cuerpo. Siguiente, dice que se pasaban 2-3 horas peinándose con geles especiales y sus pelos para arriba, que tenías que andar así. Y las hermanas allí, todas ellas, porque no se dañan su peinado y muchos los ha costado. Y saben, no podían ni dormir en su cama, porque querían que les dure 2-3 días el peinado. Entonces tenían que dormir sentaditas o paradas como el gallo. ¿Qué pasaba? Por estar en ese plan de cuidarse, no ponían atención a las cosas de Dios, ni había una consagración total. Esta gloria, el darle tributo a las cosas de este cuerpo, les quitaba esa gloria espiritual. Por eso es que eso de vestirse, esas cosas, es muy relativo. Yo siempre les digo a los hermanos: por favor, vístase de tal manera que no sea para fintosearse, sino para gloria de Dios. Porque quiero, porque me siento bien así, pero no estoy pendiente: ay, tal vez me miren. Eso malogra. No, sobre todo es a las señoritas y a los jóvenes. Unos perfumes de mucho olor, hasta uno exhibiéndose collares y todas esas cosas. No estoy en contra de ello, pero ¿por qué lo haces? Para exhibirte, para que te vean los demás. Entonces no estás buscando a Dios, estás buscando fama, estás buscando alguna cosa para manipular a los demás. Eso se tiene que tener en cuenta. Captamos el mensaje, ¿no? No le demos mucho tributo ¿a qué? A este cuerpo carnal, porque en cualquier momento nos vamos. Con sus polleritas como Carmen, o con su pantalón como Violeta, iguales nos vamos a recibir ese cuerpo carnal, porque el pantalón y la pollera a lo mejor se queda para el vecino, porque cuando nos morimos nos ponen mortaja, y la mortaja, ¿se han dado cuenta? El sastre lo cose sin bolsillos. ¿Sabían eso, no?
Ya, no, ¿para qué está en el bolsillo? Ni modo que se va a meter las manos ahí. ¿Ah? Porque no pasemos mucho tiempo en darle ciertos decoros a este cuerpo carnal. Para el celular, dice Edina. Tener cuidado siempre, ¿ya? Buscar esa gloria, como que nuestro galardón esté puesto allá en los cielos. Puesto los ojos en Jesús, como dice Hebreos 12:2. Allá, eso. Olvidemos de estar tanto. No es que, entonces el hermano David dice para dejarlo nuestro cuerpo ahí abandonado. Violeta no se va a bañar un mes porque dice, no, ¿para qué pues? No, hay que cuidarlo, protegerlo, porque antes bien quererla, amarlo este cuerpo, porque cualquier momento nos abandona o lo abandonamos. Entonces, hay que gozarla, ¿no? Desde ahora en adelante quiero que cualquier circunstancia de su vida lo disfruten porque nunca más lo van a tener. Coman rico, lo mejor que pueda. Vístase lo mejor que pueda. Lo mejor que les haga sentir bien. Porque esta gloria se va. ¿Sale? Disfrute de todo lo que sucede en la vida. Disfruta del sol, disfruta del viento, disfruta de la lluvia, disfruta de lo que te resbalaste, te cortaste, te caíste, te dio diarrea, de todo. Porque nunca más lo vas a tener. En la otra vida no va a haber, Olguita, eso ya. Ya no va a haber vacas por ordeñar. Que dice así, el B56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Porque hay pecado, hay muerte. Porque Adán pecó, porque Eva pecó, murieron. Si nosotros pecamos, porque hemos heredado eso, vamos a morir. Pero si nos hemos arrepentido, mientras estamos en este cuerpo, ¿qué pasa? Vamos a recibir esos cuerpos glorificados. Cuando tengamos esos cuerpos glorificados, ya no va a haber aguijón que nos mate. Ya no va a haber muerte que se enseñoree de ese cuerpo. ¿Ya? ¿Estamos felices que vamos a recibir ese cuerpo? ¿Contentos? Ok, entonces tienen más ganas de morir de hoy en adelante. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, ¿qué? La ley. La ley, eso que lo hablamos tanto en el Antiguo Testamento, es lo que te hace sentir pecador. Si no hubiera ley, nadie sería pecador. Por eso es que algunos nunca conocieron la ley, serán juzgados sin ley, de acuerdo a la ley que moraba en sus mentes y en sus corazones. Cada ser humano, así nunca haya escuchado de Dios, así nunca haya leído la Biblia, siempre hay una ley natural que le permite distinguir, discernir qué está bien y qué está mal. Y los que sin ley murieron, sin ley serán juzgados, de acuerdo a su ley natural impuesta ya allí. Así que no se preocupen. Hermano, ¿y los incas? Si esos nunca escucharon de Jesús, nunca escucharon de Dios, ¿serán salvos? A lo mejor sí. ¿Saben por qué? Porque ellos se dirigieron de acuerdo a cómo lo establecían, qué está bien y qué está mal. En todas las sociedades del mundo, en todas las tribus del mundo, en todas las metrópolis del mundo, siempre hay algo establecido como bien y como mal. Y de acuerdo serán juzgados de acuerdo a eso. Cuán obedientes fueron al uno o al otro. Así que no nos preocupemos por ellos. Porque un día, ¿qué pasa? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para dar cuentas de todo lo que hemos hecho mientras estábamos en este cuerpo, en esta tierra, en este tabernáculo. Sea bueno, sea malo. En la presencia de Dios no hay nada escondido. Todo se ve desde los cielos, sea de noche o sea de día. Estés en una cueva o estés al aire libre, bajo de techo o no bajo techo, todo se ve. Y un día de todo eso vamos a dar cuentas. Oiga, pero yo he hecho tanto pecado, ¿también va a salir eso allá? No. Dice el Señor que si tú te has arrepentido, has perdido perdón por todos tus pecados, nunca más Él se acordará de ellos. Se verá como limpio. Lo ha sacado toda la basura y solamente lo bueno lo ha hecho quedar ahí. Así de sencillo. Solo es cuestión de pedir perdón. Y entonces ya no seremos juzgados por esas cosas. Más gracias sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, nos enseñó el Evangelio. ¿Qué pasa? Nos enseña el Evangelio. Miren esto. ¿Qué sucedió más? Nos enseñó cómo vivir, cómo pensar, cómo hablar.
¿Qué más? Muere y resucita, para que todo eso también hagamos nosotros. Y un día Él recibió un cuerpo glorificado y nosotros también lo vamos a recibir. Hay cosas que en el Antiguo Testamento no están dilucidadas, no están claras. Por ejemplo, si usted lee Eclesiastés 9:5, ahí vas a encontrar, Eclesiastés 9:5, para los que avanzan en buscarlo, dice: los muertos nada saben. Y usted dice, entonces, hermano, cuando abandonamos este cuerpo, nada sabemos, estamos como atontados allá, como dormidos allá. Pues no. Les cuento que hay conciencia allá, ya lo habíamos visto el tema pasado. Se sabe, se piensa, se recuerda ya. Hay muchos casos que hemos visto, como por ejemplo Rico y Lázaro, como por ejemplo Moisés y Elías cuando vienen a hablar con Jesús. Hay conciencia ya, hay vida. O Jesús cuando les dijo a los fariseos: Dios es Dios de vivos, no de muertos. Por eso que dijo: yo soy padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. O Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos ya murieron, pero para Dios están vivos. Ellos están en la presencia de Dios. ¿Ah? Entonces, lo que dice Eclesiastés es cómo se entiende debajo del sol, aquí en esta tierra. Él todavía no tenía esa revelación que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos vino a dar. Pero ¿qué pasa cuando uno ya lee 2 de Timoteo 1:10? ¿Qué dice de 2 de Timoteo 1:10? Si usted lee 2 de Timoteo 1:10, dice así: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué dice? Que Jesús, a través de su Evangelio, nos revela las cosas como son realmente. Si antes pensabas que después de esta vida estás muerto esperando tu resurrección, Él dice, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos revela que ya no es así, que hay vida después. Y ahí la importancia de entender esto, y no estemos pensando que estamos descansando en la tumba. Claro que el Antiguo Testamento afirma eso, pero Jesús con su Evangelio nos revela algo más que estaba escondido todavía en el Antiguo Testamento. 58 del 15 de 1 de Corintios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos de Buenos Aires, dice Pablito, no se rindan, sigan adelante, piensen en lo que acabo de contarles, que un día ustedes van a recibir justa retribución por haber hecho lo que están haciendo, reuniéndose, buscando, alabando, glorificando, haciendo las cosas que a Dios le agrada, que un día van a recibir su recompensa. No es una pérdida de tiempo. Sean constantes, no se rindan, crezcan en la obra, pónganle ganas, canten, oren, ayunen, lean la Biblia. Porque vale la pena, porque gracias a eso Dios te está reservando un cuerpo espiritual que nunca más verá muerte. Amén.